Mi nombre es Mateo, tengo 16 años y soy de los que no se notan. Todo empezó por una burla en clase. Nada que un adulto consideraría grave, pero para mí fue una sentencia. Esa noche, encerrado en mi cuarto, busqué en YouTube cómo dejar de ser débil y el algoritmo me abrazó. Una pantalla, un clic, un video de pocos segundos. A simple vista, parece un momento cotidiano, algo que millones de personas hacen todos los días sin imaginar que detrás de cada recomendación existe un sistema que aprende, analiza y decide qué veremos después, donde un circuito que toma dudas reales, soledad, rechazo, inseguridad, ausencia de referentes, las convierte en resentimiento organizado. La machósfera, también llamada manósfera, no es una organización única. No tiene un solo líder, un manifiesto común ni una sede. Es un ecosistema fragmentado de comunidades digitales que, bajo la apariencia de hablar de problemas masculinos, difunde misoginia, victimización y discursos de odio, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas. I think my sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. Dentro de este universo conviven grupos distintos. El Movimiento por los Derechos de los Hombres, MRA, sostienen que los hombres son las verdaderas víctimas de las políticas de igualdad. Los hombres que siguen su propio camino, MGTOW, proponen alejarse por completo de las mujeres. Los maestros de la seducción, PUA, convierten las relaciones afectivas en técnicas de manipulación. Y los incels culpan a las mujeres por su falta de éxito sexual y afectivo. No todos llegan al mismo nivel de radicalización, pero comparten una idea base: presentar a las mujeres como origen de una pérdida, una humillación o una amenaza. Mujeres están fracasando. Grab, choke, shut up, bitch, sex. Les digo que tranquilas que soy estéril. La machósfera también tiene su propio lenguaje. Palabras como chat, Stacy, sim o normie funcionan como códigos de pertenencia. Quien aprende esos términos siente que ha entrado a una comunidad que posee una verdad oculta. Y ahí comienza uno de los riesgos. El lenguaje deja de explicar el mundo y empieza a deformarlo. Hacer la comida también. Por eso, chicas, hoy es vuestro día, ayer fue vuestro día. Para un adolescente vulnerable, la entrada puede parecer inofensiva. Primero llega un video sobre confianza, luego uno sobre masculinidad, luego otro sobre por qué las mujeres prefieren a cierto tipo de hombres. Poco a poco la inseguridad se convierte en enojo, y el enojo encuentra una comunidad dispuesta a alimentar. Soy hombre, soy hombre. Soy hombre. Por primera vez desde que mi papá se fue, una pantalla pareció explicarme por qué me sentía tan solo. En pasos pequeños me guía a un foro privado. Me sentí por primera vez en años elegido. Una persona igual a mí me convenció de que mi tristeza y la ausencia de mi padre tenía un culpable. El sistema y las mujeres estaban en mi contra. Para un adolescente que necesita desesperadamente entender por qué le duele la vida, una respuesta así es irresistible. Ridículas, ¿cómo se van a quejar del que les da de comer? Mateo no buscó odio, buscó una explicación. La machósfera no siempre aparece como violencia desde el primer minuto. Muchas veces llega como consuelo, como manual de supervivencia, como respuesta rápida a una herida que nadie había escuchado. En estas comunidades, el odio rara vez se presenta primero como odio.
Se presenta como humor, como ironía, como un chiste interno. Quien no entiende el código queda fuera. Quien lo repite, pertenece. Esta dinámica es especialmente efectiva con adolescentes que se sienten solos o marginados y que encuentran en estas comunidades el reconocimiento que no reciben en sus entornos cotidianos. En ese punto, el algoritmo y la soledad se convierten en cómplices de la radicalización. Hombre significa acción, hombre significa hacer. Mientras tenemos por un lado que mujer es emoción, intuición, tenemos por el otro que hombre es acción, hombre es conquista. Si tú no estás haciendo cosas que te acerquen a tu objetivo, no estás yendo por el camino del hombre extraordinario. El anonimato en redes sociales facilita que los discursos se vuelvan más violentos. En espacios como foros, grupos privados o canales de mensajería, las ideas se refuerzan sin contraste. La comunidad decide qué se permite, qué se censura y quién merece reconocimiento. ¿Por qué la dejan? Porque la pareja ya no se arregla, se dejó, se tiró al basurero. Si tú eres una mujer embarazada o vas a estar embarazada, nunca te tires al basurero. Levántate, ponte guapa. El algoritmo no actúa como una persona con voluntad propia, pero sí como una estructura que premia lo que retiene la atención. Si un contenido provoca enojo, miedo o identificación, la plataforma puede recomendar algo parecido, más intenso o más polarizante. Así, una búsqueda sobre autoestima puede convertirse en una ruta hacia el resentimiento. Se ponen a ladrar sin siquiera escuchar. Y estas mujeres solo les quieren meter la vagina. Por primera vez sentí que pertenecía a algo. Ahí entendí que yo no necesitaba una explicación, necesitaba un culpable, y ellos me dieron muchos. Empecé a llenarme de coraje. Dejé de ver a mis compañeros como personas. Para mí todas eran iguales, interesadas, manipuladoras, culpables de que tipos como yo estuvieran solos. Repetía frases que ni siquiera entendía. Hablaban de machos alfa, de mujeres de alto valor y de hombres sometidos. Me burlaba de cualquiera que mostraba sentimientos, porque, según yo, era cosa de débiles. Alejé a mi mejor amigo porque me dijo que ya estaba diciendo puras estupideces. Pensé que él también era parte del problema. En mi cabeza, yo ya no era el adolescente ignorado del salón. Era alguien que había descubierto una verdad que los demás no podían soportar. Pero seguía sintiéndome solo. El hombre engañado o el hombre... El problema no está únicamente en que existan estos contenidos. El problema es el tiempo, la exposición y la vulnerabilidad. En México, los adolescentes y jóvenes pasan varias horas al día conectados a Internet. En ese tiempo consumen entretenimiento, memes, videos cortos, consejos de vida y también discursos que pueden radicalizar sus emociones. Para entender cómo una búsqueda personal puede convertirse en ruta de radicalización, consultamos al maestro en comunicación Julio César Hernández Ortega. Los algoritmos lo que hacen es recoger la vida cotidiana de las personas traducida en actividad en Internet y se utilizan por medio de procesos de refinamiento para generar publicidad o propaganda, es decir, hacerle presente a una persona en específico cierto tipo de información, cierto tipo de contenido, y entonces son esa entidad que vigila mi vida cotidiana para, a partir de un proceso matemático, tratar de predecir mis próximas conductas, ya sean de información o de consumo. Ese sería más o menos la manera más simple de entender un algoritmo en redes sociodigitales. La respuesta del especialista permite observar un patrón. El algoritmo no inventa la soledad, pero sí puede aprender a explotarla. Si un contenido mantiene al usuario mirando, comentando o regresando, el sistema interpreta esa reacción como interés, aunque ese interés nazca del enojo, el miedo o la vergüenza. En México, la exposición digital de los jóvenes es parte de la vida cotidiana. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI, publicada en 2024, registró que los jóvenes de 18 a 24 años usan Internet en promedio 5.7 horas al día. En adolescentes de 12 a 17 años, el promedio es de 4.5 horas diarias. Eso significa miles de horas al año en espacios donde una plataforma observa, clasifica y predice. Cada pausa, cada búsqueda, cada video repetido y cada comentario alimenta un perfil.
Y mientras más solo o vulnerable se siente un usuario, más posibilidades hay de que una respuesta simple parezca verdadera. Y entonces es a partir de todo este caldo de cultivo de los últimos 20 años donde el algoritmo cada vez es más rápido, cada vez es más veloz y cada vez parece ser que me vigila con mayor presencia, pero al mismo tiempo me hace la vida más fácil. Digo, claro, pues me puso aquí enfrente una nota que a mí me gusta, que a mí me ayuda a reafirmar mi postura ideológica política. Y si hablamos de juventudes entre los 13, 14 y 15 años, pues tienen consumos muy incidentales de información. Una noche escribía en el foro que extrañaba a mi papá. Dije que me dolía que se hubiera ido y que ya a veces pensaba que lo hizo porque yo no era suficiente. Nadie me escuchó. Me dijeron que dejara de llorar, que aceptara que el mundo era cruel, que usara ese dolor para hacerme más fuerte. No les importaba lo que me pasaba, solo querían que siguiera enojado. El problema fue que ese odio ya no se quedó detrás de la pantalla. Un día, durante una discusión en el salón, una compañera me contradijo. Sentía que todos me estaban mirando otra vez, esperando que quedara como un idiota. Entonces exploté. Le repetí todo lo que había aprendido en internet. Le dije que las mujeres siempre se hacían las víctimas, que solo servían para manipular a los hombres y que algún día iban a pagar. El salón se quedó en silencio. La escuela llamó a mi mamá. Cuando llegué a la casa, ella me estaba esperando. Pensé que me iba a gritar o a castigar, pero no hizo nada de eso. Me miró con miedo, no miedo de que algo me pasara, miedo de mí. ¿Desde cuándo hablas así?, me preguntó. Ese no es mi hijo. Esa frase me pegó más fuerte que cualquier burla. La comunidad que prometía explicarlo todo no estaba interesada en sanar el dolor. Estaba interesada en dirigirlo. Esa es una de las claves de la machósfera. No inventa el dolor de los jóvenes, lo detecta, lo nombra y después lo dirige hacia un enemigo. El adolescente llega buscando alivio, pero recibe una explicación cerrada. Si sufres, alguien tiene la culpa. Y ese alguien casi siempre son las mujeres, el feminismo o cualquier persona que cuestione la masculinidad tradicional. Y creo que la diferencia o la distinción hoy por hoy es que las juventudes están en una búsqueda incesante de identidad. La identidad como lugar político, como lugar desde el cual se interpreta el mundo. Y en esta gran velocidad de la información que fluye y que fluye y que fluye, parece ser, y esto es solo una opinión, un adelanto, que las cuestiones de índole político, cultural, social, atienden más a consumirse para acuerparse ideológicamente que para discutir sobre los temas en la vida pública. Bizarro que este hombre lleva a una niña, nos mata el hecho de ser mujeres. Eso no es lo que Los influencers de la machósfera no comienzan ofreciendo odio. Ofrecen confianza, dinero, músculos, éxito con las mujeres y un lugar donde pertenecer. El problema aparece cuando esas promesas vienen acompañadas de una explicación. Que para convertirse en un hombre exitoso es necesario desconfiar de las mujeres, rechazar el feminismo y ejercer dominio sobre los demás. El 20 de abril de 1999, en Littleton, ocurrió una de las masacres escolares más grandes y dolorosas en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. El ataque a la preparatoria Columbine High School, en Colorado. Ese día, 2 estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 compañeros y a un docente, hirieron a más de 20 personas y después se quitaron la vida. Sin embargo, la violencia no terminó ese día. Más de 2 décadas después, sus nombres, fotografías y mensajes continúan circulando en internet, donde algunos jóvenes los han convertido en figuras de referencia.
Dentro de ciertos foros vinculados con la misoginia y el resentimiento, los responsables de Columbine son presentados como símbolos de rebeldía, venganza y rechazo hacia una sociedad que, según estos grupos, humilla y excluye a los hombres jóvenes. Esta admiración no surge únicamente por el ataque, sino por la identificación con su aislamiento, su enojo y su deseo de castigar a quienes consideraban culpables de su sufrimiento. And so we shot the girl, and she shot her in the head in front of me. Esta mitificación no es ingenua ni inocente. Como señala la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, el fenómeno incel ya no es solo una subcultura de Internet, sino un riesgo de seguridad que actúa en violación directa de los derechos humanos. La machósfera proporciona el marco ideológico para que jóvenes que se sienten marginados busquen notoriedad a través de la violencia extrema. Al estudiar la estética de Columbine y otros ataques posteriores, estos grupos fomentan una gamificación del terror en la que los memes y la jerga interna transforman una tragedia humana en un logro, que otros deben replicar para castigar a la sociedad que los rechaza. Hombres que siguen su propio camino, MGTOW, por sus siglas en inglés, e incels son los grupos más extremistas. Los incels son peligrosos por su potencial de estallar en actos de violencia física, impulsados por la creencia de que no tienen nada que perder. Los MGTOW, en cambio, son peligrosos por su capacidad de normalizar y sistematizar una misoginia profunda y paranoica, disfrazándose hábilmente de autocuidado masculino y filosofía de vida. ¿Para qué no se quieren casar, hijos? Madre. Cuando puedes tener una vieja por unos 3 meses, una novia y next, otra. Bueno, la machósfera es esto que se ha estado denominando en los últimos años como una suerte de ecosistema digital donde convive tanto grupos, ¿no?, de hombres cisgénero, que eso también es importante de decir, con una ideología en particular en común que tiene que ver con una ideología machista, ¿no?, que resalta los valores tradicionales, los estereotipos de género tradicionales, el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres. Y una raíz muy importante de esa ideología machista, por supuesto, es el odio hacia las mujeres, y además un odio particular que se ha desarrollado en el último tiempo por los avances que han tenido el acceso a derechos en el caso de las mujeres, de las poblaciones LGBTQ+, etcétera, etcétera, ¿no? Mire, mejor antes de que las corran a ustedes. Para ti limpiar esa opresión patriarcal. Interesante. Este discurso también está traspasando las pantallas. Lo que inicia como un comentario en redes sociales puede trasladarse a la escuela, al trabajo, a las relaciones de pareja, a los grupos de amigos y a la vida diaria. La imagen muestra una realidad preocupante. De acuerdo con ONU Mujeres, en México en el 2025, el 13% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia digital a lo largo de su vida. Esta violencia puede presentarse de distintas formas, como la publicación o envío de información personal, fotos o videos para causar daño, así como mensajes, comentarios o publicaciones con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través del celular, correo electrónico o redes sociales. El daño no termina cuando una mujer apaga el celular. El ciberacoso puede generar miedo, ansiedad, autocensura y aislamiento. Muchas mujeres modifican su comportamiento en Internet. Dejan de publicar fotografías, evitan opinar sobre ciertos temas, cambian sus cuentas a privadas o abandonan espacios digitales para protegerse. La violencia digital, entonces, no solo busca agredir, también busca silenciar. Es muy importante de pensar, ¿no? Cuando hablamos de violencia digital, violencia en las redes sociodigitales, violencia como en los entornos digitales, es muy importante no desvincularla de la violencia de género que se da en los entornos presenciales, ¿no? A veces parece que lo que ocurre en lo digital no tiene que ver con lo que ocurre en lo presencial, pero en realidad pues es la misma base. La base que vemos como de la violencia de género contra las mujeres, que tiene
que ver con este desprecio hacia las mujeres, pero también tiene que ver con toda la ideología patriarcal, ¿no? Con un sistema que promueve que hay más personas que otras, que hay personas que deberían que son de menor categoría, ¿no? Lo vemos ahora con este discurso que está tomando auge en Estados Unidos, ¿no? De la renuncia al voto de parte de mujeres, ¿no? De las llamadas trad wife, que están promoviendo esta idea, y que no es la primera vez que pasa en el mundo, pero que promueven esta idea de renuncia al voto porque hay otros sujetos sociales que podrían hacerlo mejor que tú, ¿no? Las mujeres al final son mujeres de segunda categoría, como menos pensante, etcétera, etcétera. La destacada abogada y defensora de los derechos humanos de ONU Mujeres, Calliope Mingeirou, menciona: tenemos cada vez más pruebas de que en algunos de los tiroteos masivos o incidentes extremos contra la comunidad, muy a menudo los autores también estaban muy involucrados en estas plataformas misóginas en línea, transmitiendo mensajes que conectan con ideologías más amplias que nos ponen a todos en riesgo. Estas comunidades no hablan todas con una sola voz, pero están unidas para retratar el feminismo como peligroso, a las mujeres como manipuladoras y a los hombres como víctimas del cambio social. Tampoco no estaría bien chido llegar de esa guerra y a ver, papito, te cortaste, a papito está un plato de pollo. No es machismo, güey. Esto es energía femenina, güey. Sus ideas están ganando terreno, sobre todo entre los chicos y los jóvenes, amplificadas por algoritmos que dan prioridad a los contenidos sensacionalistas y extremos. Las narrativas de la manósfera ya no se limitan a nichos de Internet. Están influyendo en la forma de pensar, de votar y de tratar a los demás. La realidad, sin embargo, es mucho más sombría y compleja. Tanto los hombres como las mujeres son víctimas de estos discursos porque esta ideología funciona como un veneno que no discrimina en su capacidad de daño. Por un lado, las mujeres enfrentan campañas sistemáticas de acoso, violencia y odio que amenazan su integridad física y emocional. Por el otro, los jóvenes que caen en las redes de la machósfera son devorados por un sistema que finge ofrecerles hermandad y propósito, pero que en el fondo arruina su salud mental, los despoja de su empatía y los condena a un ciclo de aislamiento del que es profundamente difícil escapar. Todo aquello que un hombre diga o haga, que a las mujeres no les guste. Eso es misoginia. Me encerré en mi cuarto y busqué ayuda en el foro. Les conté que mi mamá tenía miedo, que yo también estaba asustado y que sentía que podía terminar lastimando a alguien. Me llamaron débil. Me dijeron que mi madre me estaba manipulando. Después dejaron de responderme. Ahí entendí todo. Nunca fui su hermano. Mi dolor les importaba mientras pudiera convertirse en odio. Mi soledad les servía mientras yo buscara enemigos. Pero cuando pedí ayuda de verdad, me dejaron solo. No me hicieron más fuerte, me hicieron más cruel. Proteger a los adolescentes de la machósfera no significa solamente quitarles el teléfono o prohibirles determinadas cuentas. De hecho, reaccionar con castigos puede provocar que oculten lo que consumen y se alejen todavía más de las personas adultas. La guía de ONU Mujeres propone algo que parece sencillo, pero que requiere paciencia. Hablar con ellos y escucharlos sin comenzar la conversación desde el juicio. En lugar de decirles, ese influencer te está lavando el cerebro, podríamos preguntarles qué les gusta de su contenido, qué consejos consideran útiles o cómo se sienten después de ver sus videos. También podríamos preguntarles si creen que todo lo que afirma es verdadero, por qué habla de las mujeres de determinada manera o qué producto intenta venderles. Estas preguntas no buscan interrogarlos, sino entender qué encuentran en esos contenidos. Protegerlos implica enseñarles a detenerse y preguntar: ¿quién creó este contenido? ¿Qué intenta provocar en mí? ¿Presenta pruebas? ¿Está generalizando? ¿Quiere informarme o quiere mantenerme enojado? La protección también comienza fuera de Internet. Un adolescente que cuenta con amistades, actividades, personas adultas de confianza y espacios donde puede expresar lo que siente, tendrá más herramientas para cuestionar estos discursos. En cambio, cuando su única comunidad es digital, puede depender emocionalmente de personas que refuerzan su resentimiento. Al final,
Proteger a los adolescentes de la machósfera no significa vigilarlos durante cada minuto que pasan conectados. Tampoco significa convertir sus teléfonos en enemigos. Significa evitar que el algoritmo sea el único que escuche sus dudas. Porque un adolescente que se siente escuchado puede cuestionar lo que ve. Uno que se siente ignorado puede encontrar en una pantalla la explicación más sencilla, aunque también sea la más peligrosa. Todavía tengo 16 años. Mi papá sigue lejos. Mi mamá seguía llegando cansada. Y yo todavía no sé quién soy. A veces sigo sintiendo coraje. A veces me dan ganas de volver a esos videos porque era más fácil pensar que todo era culpa de alguien más. Pero ahora sé que el algoritmo nunca me abrazó. Solo encontró mis heridas. Metió los dedos dentro de ellas y me enseñó a odiar para que siguiera mirando la pantalla. Yo creía que estaba aprendiendo a ser hombre. En realidad, estaba olvidando cómo ser persona. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia digital, discursos de odio, acoso en internet o sientes que estos contenidos están afectando tu bienestar emocional, recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad. Es el primer paso para recuperar el control. En México existen instituciones que pueden orientarte. Si enfrentas violencia contra las mujeres, puedes comunicarte a la Línea de las Mujeres, 765, disponible en cualquier teléfono móvil del país, o al 911, donde también se brinda atención a situaciones de violencia. Si necesitas apoyo emocional o estás atravesando una crisis, la Línea de la Vida al 800-911-2000 ofrece atención psicológica gratuita y confidencial las 24 horas, porque ninguna pantalla debería decidir quién eres y ningún algoritmo debería tener la última palabra sobre tu vida.